Sois muchas las mamás que a través de las redes sociales me preguntáis a diario si podéis comer o no ciertos alimentos, por ejemplo de legumbres, carnes, pescados, y también me preguntáis mucho pues determinadas bebidas, yo que sé, por ejemplo desde bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, si podéis tomar o no. Y bueno, me dedico todos los días a responderos, y por eso un poquito el motivo del vídeo de hoy, para sacaros de todas las dudas de bueno, cuáles son sobre todo los alimentos que están prohibidos, cuáles están permitidos, qué bebidas podéis tomar, qué bebidas no son las que podéis tomar. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Por cierto, me llamo Maite Aguilera y si no me conocías, pues bueno, soy enfermera especialista en pediatría, consultora internacional de lactancia materna o IBCLC, y con este canal de Lactoschool pretendo enseñártelo todo lo relacionado con lactancia materna, así que si no te has suscrito, suscríbete. Bueno, para empezar, lo que voy a hablaros es un poquito desmitificar un poco los mitos. Como os he comentado al principio del vídeo, pues bueno, son muchas las madres pues, que me preguntan, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de todos estos mitos que existen relacionados con la alimentación, cuáles son ciertos o no. Por ejemplo, muchas mamás me dicen que no pueden comer legumbres porque eso aumentaría, digamos, los gases del bebé. Ya sabemos que las legumbres pues aumentan el tracto intestinal, y existe esa creencia de que si que me como legumbres tipo lentejas, garbanzos, pues judías, todo esto pues va a hacer que a mi bebé también pues le aumenten los cólicos y tenga molestias intestinales. Bueno, pues nada, mamá, puedes comer perfectamente lo que son las legumbres. De hecho, está súper recomendable que en tu dieta diaria equilibrada metas las legumbres por lo menos 2 o 3 veces por semana. Y otras creencias de pues eso, los cítricos, ¿no? De lo que es las naranjas, los limones, que eso les va a sentar, va a pasar a la leche materna y le va a sentar al bebé. Pues otra vez otro mito que efectivamente es falso. No puedes comer por supuesto todo lo que es las frutas que quieras, de cualquier categoría, que sean cítricas, no puedes tomarlas todas, y al igual que las legumbres, las frutas deben estar en tu dieta equilibrada, y en este caso darlas, incluso tomarlas al menos 2 frutas, no mínimo, al cabo del día, con lo cual con este tema también tranquilidad. Otras creencias, a ver si es cierta o no, el hecho de comer espárragos, alcachofas, porque cambian el sabor de la leche materna y el bebé te va a rechazar el pecho. Bueno, vamos a hacer una puntuación con este tema. Sí que es cierto que ciertos alimentos, conforme por ejemplo los espárragos o lo que son las alcachofas, sí que pueden cambiar efectivamente el sabor de la leche materna, y eso no tiene por qué ser nada malo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho se recomienda el que haya una dieta variada, incluyan este tipo de alimentos, porque luego este bebé, cuando se haga mayor e empiece con la alimentación complementaria, pues va a tener esos sabores incorporados y va a rechazar menos ese tipo de alimentos luego cuando se los incorporemos en su alimentación complementaria, que si nunca ha sabido de ese sabor, ¿no? De todas maneras, hay mamás que lo tienen muy identificado, y en el momento que comen ese tipo de alimentos sí que notan ese rechazo radical del bebé al pecho. Bueno, pues en esos casos, pues a lo mejor pues que no lo tome o lo vaya comiendo poco a poco, vale, en esos casos que vea efectivamente que hay una relación, pero si no, mi recomendación es que lo toméis, aunque cambie el sabor de leche, que se acostumbre el bebé a distintos sabores, que luego eso en un futuro, cuando introduzcáis la alimentación complementaria, pues bueno, lo vais a agradecer. Más temas relacionados con los alimentos, pues bueno, hablamos de lo que son por ejemplo los pescados, que hay determinados tipos de pescados que no se puede comer. Eso me lo preguntan muchísimas madres. Bueno, pues pues ¿puedo comer sushi? ¿No? Pues sí que podéis comer sushi, y sí que podéis comer pescados. La única excepción aquí, y aquí sí que es verdad como entre comillas un alimento prohibido, es evitar los pescados grandes, ¿vale? Pescados grandes tipo emperador, tipo lucio, tipo tiburón, ¿no? Todos estos tipos de pescados grandes, tipo atún rojo, ¿no? Todos estos tipos de pescados grandes sí que pueden tener
tener un alto contenido de mercurio, y el mercurio sí que puede pasar fácilmente a la leche materna, y pues bueno, que se lo toma el bebé y puede llegar a ser tóxico, ¿no? Tóxico lo que es el mercurio. Sí que es verdad que está el tema del pescado, pero el resto de alimentos puedes comer lo que quieras. Puedes comer jamón, puedes comer hamburguesas, puedes comer pizzas, no pasa absolutamente nada. Pero sí que es verdad que mi recomendación, pero para una mamá que está lactando, ¿vale? Como para cualquier otra mamá y cualquier otra persona que no sea madre, es decir, y cualquier persona adulta, ¿no? Hay que seguir lo que es mi recomendación, es seguir una dieta equilibrada donde estén todos los grupos de alimentos y evitar, pues eso, las comidas rápidas, tipo hamburguesas, tipo pizza, o ser algo en algún momento muy puntual. Pero eso no quiere decir que estés lactando no lo puedas comer, lo puedes comer. Mi recomendación es que sea algo puntual, pero porque recomiendo una dieta equilibrada para todo el mundo, estés en la fase de tu vida que te encuentres. Y ahora vamos al parte de las bebidas. Parte de las bebidas vamos a ir hablando. También pues eso, todos los días o casi todos los días me preguntáis también sobre alguna bebida, por ejemplo, lo que son las Coca-Colas, las Fantas, lo que son las bebidas gaseosas. Y creéis y tenéis la creencia de que si me tomo alguna bebida gaseosa, pues le voy a pasar los gases a mi bebé con la leche materna. Pues bueno, esto es un error. Tranquilidad, que puedes tomarte una Coca-Cola, puedes tomarte una Fanta, puedes tomarte cualquier tipo de bebida gaseosa, y tranquila que no le vas a pasar los gases a la leche materna. Otra bebida que se aconseja el tomar café. Pues el café se puede tomar, lo que pasa que hay que tomar con precaución, y la precaución es que como máximo se deben de tomar 300 miligramos al día de cafeína, con lo cual, pues bueno, es un café, a lo mejor son 3 o 4 tazas, dependiendo de lo concentrado que hagas el café, pero bueno, ten en cuenta que si también tomas alguna Coca-Cola en el día, pues eso también es cafeína. Entonces, más o menos calcular que sea alrededor de 300 miligramos como máximo al día de café. Ahora, hay otras bebidas que voy a comentar ahora que sí que están contraindicadas, como por ejemplo y todas estas bebidas y todos los alimentos en general, hago un inciso aquí para que sepáis que lo que es la página www.elactancia.org te explica efectivamente si es de riesgo bajo, si puede, si es riesgo moderado, si no, ¿vale? Para que lo sepáis, y cualquier duda que tengáis os lo consultáis en esta página. Pero bueno, hablando de bebidas que están contraindicadas, por ejemplo, el alcohol. El alcohol sí que pasa a la leche materna, mamá, con lo cual está contraindicado tomar el alcohol durante la lactancia. En el caso de que tomases alcohol, pues ¿qué es lo que hay que esperar para dar el pecho? Tienes que esperar a que el alcohol se vaya del organismo y se vaya de la leche materna para poder volver a ofrecer el pecho a tu bebé. Y en ese momento, si te extraes leche materna por lo que sea que has extraído durante ese periodo, pues la tienes que desechar, esa no la puedes guardar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta página os pone, dependiendo de la cantidad de alcohol, el tipo de alcohol y los grados de alcohol que tomes, pues más o menos cuánto tiempo te tienes que esperar para dar el pecho a tu bebé, ya que si se lo das, estaría contraindicado porque le estarías dando el alcohol pasa a la leche materna y le estarías dando la leche materna, con lo cual, pues eso, consultar esta página. Bueno, a modo de curiosidad, que sepáis que a lo mejor, por ejemplo, si te tomas una cerveza, pues hay que esperar alrededor de 2 horas y media o 3 por cada cerveza que te tomes, cada tercio con alcohol, más o menos en líneas generales que te tomes, pero aún así consultar esta página, os la voy a dejar también en la descripción para que lo sepáis, porque aquí os especifica muchísimo mejor y vais a saber muchísimo mejor cuánto tiempo esperar. Y bueno, y ahora lo que os voy a hablar también de ciertas bebidas que están contraindicadas y están completamente prohibidas en la lactancia, son algunas infusiones. Fíjate que esto de las infusiones, nadie nos podríamos imaginar que una infusión como por ejemplo el poleo menta no se pueda tomar. Pues mira, el poleo menta pasa a la leche materna y este tipo de infusión está contraindicado, no te lo tienes que tomar, y la toxicidad que produce en esta página que comentaba antes, pues lo vas a encontrar. Igual hay infusiones de eucalipto, pues el eucalipto, señores, tampoco lo que es esta planta del eucalipto también puede pasar a la leche materna y también puede ser tóxica para tu bebé, teniendo también determinados problemas, con lo cual, pues para que veamos, ¿no? Así que nada, si estás pensando en cualquier, por ejemplo, hay infusiones como la manzanilla que no hay ningún problema, pero hay otras infusiones como la que acabo de comentar, sí que dan problemas. Así que nada, si te tomas una infusión habitual, que hay un montón, pues métete en esta página para comprobar si
está contraindicado y está prohibido o no hay riesgo y puedo tomar. Bueno, pues nada, hasta hoy el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.